Y ya en el Consejo, pues nos toca, y me toca a mí como responsable del jurídico, coordinar los trabajos para la elaboración de lo que ahora es la primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y junto con ella, pues resaltar un tema que había estado olvidado, prácticamente desconocido, que es el derecho humano a la ciencia, ¿no? Ese derecho pues no está trabajado aquí en México, estaba ya previsto en tratados internacionales, medio esbozado en la Constitución, pero no había sido desarrollado ni planteado así expresamente, y nos toca a nosotros hacerlo a propósito de la ley, que es una ley que garantiza ese derecho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas fueron, además de pues, las labores propias de ese puesto, de ese encargo, pues las labores que más destacan, pues me parece que son la elaboración de esta ley y el desarrollo normativo de este derecho humano a la ciencia. Ya de por sí ahí suena un reto muy interesante, porque suena muy abstracto el derecho humano a la ciencia. Es decir, la ciencia es muy amplia, claro. Desarrollo tecnológico, conocimiento. Entonces, este derecho humano a la ciencia, ¿en qué consiste? ¿Dónde surge para empezar, no? ¿Quién fue el primero en decir, ¿sabes qué? La ciencia tiene que ser un derecho. Claro, pues mira, formalmente se establece pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la declaración y luego ya la convención, ¿no? Sobre derechos humanos. Las convenciones sobre derechos humanos es que empieza a aparecer tanto a nivel de la ONU como luego ya a nivel regional, en este caso pues en América Latina. México pues lo tiene reconocido pues hace ya varias décadas, precisamente porque forma parte de esos tratados. Pero sobre todo, digamos, sustantivamente pues viene del debate que se da como resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es en ese contexto donde se empieza a hablar de la ciencia como un derecho, por diferentes motivos, pero pues el primero que salta a la vista pues será seguramente el uso de bombas atómicas, ¿no? Que parece incluso pues ya en el momento en el que se usaron contra Japón, pues absurdo, ¿no? Porque Japón estaba prácticamente derrotado, sí, ¿no? Y aún así se usaron y todos sabemos lo que eso pues implicó, y sigue sucediendo porque hay gente que sigue viva y que sigue padeciendo, ¿no? Los efectos de las bombas atómicas, de la radiación. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan las discusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque este conocimiento y el desarrollo tecnológico, sobre todo, pues se aplicaba a cuestiones bélicas. Armamento, ¿no? Ahí es donde se dan los grandes saltos tecnológicos motivados por los enfrentamientos pues, entre naciones. Entonces, es en ese contexto donde se plantea pues que la ciencia aparezca como un derecho y no solamente en pues esta dimensión del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para el enfrentamiento entre estados, ¿no? Sí. O entre grandes capitales mundiales. ¿Y qué es en lo que, pues en qué es lo que aterriza? En principio, pues la prerrogativa de toda persona de participar en el progreso científico y tecnológico de la humanidad, ¿no? Pero también tiene que ver con el reconocimiento de la propiedad intelectual, ¿no? El reconocimiento que se da a los inventores en este caso. También con eso es que tiene que ver. Y con un elemento importante, la posibilidad de que las personas en general, cualquier persona, pueda beneficiarse de este progreso científico y tecnológico, ¿no? Esas son las dimensiones básicas de este derecho humano a la ciencia, que es el nombre pues, que se le da en general, pero habrá que precisar. No solamente es la ciencia, es también el desarrollo tecnológico, y en el caso de México, pues ahora también la inclusión de las humanidades de manera expresa, ¿no? Así es como aparece. Y se mantuvo sin mayor desarrollo ni a nivel internacional ni local todas estas décadas. Muy recientemente es que la ONU, con los relatores especiales y otros grupos que tiene incluso en UNESCO, es que se han interesado por el derecho humano a la ciencia, porque se han dado cuenta que es un derecho habilitador de otros derechos, y además el derecho humano del siglo XXI. Porque para el ejercicio de otros derechos se requiere del conocimiento, y a partir del conocimiento, bueno, sí, la ciencia y el desarrollo tecnológico, ¿no? Tan solo el derecho a la salud, o sea, ya con eso tenemos. Así es, pero a ver, ¿qué hacemos con el cambio climático y su relación con el derecho a un ambiente sano? Bueno, pues se requiere conocimiento y tecnología. Ahí está el derecho humano a la ciencia, pero no solamente ahí. En derechos, los derechos políticos, ejercer derechos políticos, pues también tiene que ver con el derecho humano
con el derecho humano a la ciencia. Pensemos en que hay ya países donde el voto, las elecciones son a través de voto electrónico, por ejemplo, ¿no? Sí. O pensemos en los teléfonos inteligentes, ¿no? Y todo el manejo de datos que se da ahí, o en diferentes dimensiones del consumo humano, en la alimentación, en el etiquetado, claro. En fin, o sea, está en todos lados. Sí, sí. Y eso parece ser que nos empezamos a dar cuenta, ya no solamente por la ciencia y la tecnología en sí mismas, sino desde la parte del derecho. Nosotros en México pues teníamos algunas previsiones desde hace ya algunos años en la Constitución, pero faltaba precisión. Esa precisión se da en 2019 con una reforma muy importante a la fracción quinta del artículo 3º constitucional, y a partir de eso se mandata expedir una ley general en materia de ciencia y tecnología. Esa ley es la que hoy se conoce como Ley General en materia de HCTI, Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en donde por primera vez en el mundo se da este desarrollo conceptual y normativo del derecho humano a la ciencia, con los elementos que ya platicamos, pero además con otros elementos que son propios de nuestro contexto cultural, como el diálogo de saberes, ¿no? O el trabajo colaborativo, la vinculación con los conocimientos y prácticas tradicionales de comunidades indígenas o también comunidades campesinas, ¿no? Todo eso pues son aportaciones que se han puesto en la mesa desde México, incluido lo que llaman la equidad epistémica, ¿no? En fin, son innovaciones que no están en ningún otro lado, ¿no? O sea, México es pionero en ese tema. Es pionero, y nos lo ha reconocido el relator de Naciones Unidas sobre Derecho Humano a la Ciencia, Miquel Mancisidor, lo ha reconocido y se ha sorprendido porque no tenía noticia de esto, ¿no? Hasta que recientemente pues ha visto lo que se hizo aquí en México con esta ley, que también es relativamente nueva, tiene casi 1 año y medio, ¿no?, de haber entrado en vigor aquí en nuestro país. De hecho, mira, estamos aquí de visita.